Hola, hoy ha llegado el momento que tanto nos habéis solicitado, que es hacer una pequeña presentación o review del saxofón Selmer modelo Axos. En este caso contamos con el tenor. Y es un muy buen momento con todo el ruido que se está ocasionando últimamente con los nuevos lanzamientos de los modelos superiores en Selmer, el Supreme, ahora últimamente el Signature, y creemos muy interesante volver a revitalizar este instrumento en gama intermedia, pero de uso totalmente profesional, y no es un precio económico, pero sí que hay una gran diferencia, prácticamente el mitad de precio o más de los modelos que acaba de lanzar Selmer. Por ello, para valorar qué mejor que escucharlo y apreciar un poquito la tímbrica, una tímbrica que puede ser muy flexible, polivalente, tanto en música clásica o música más popular, jazz. Y destacar también a primera imagen o a primera sensación la ergonomía. El grabado es un instrumento precioso, no es un grabado a láser, se nota el relieve probablemente hecho con un gubia. No lo tenemos en la descripción del producto en Selmer, pero lo preguntaremos. Y la curva del Tudel ya nos dice que no es ni una curva muy elevada como fue Serie 3, ni tampoco baja como un instrumento vintage, un Mark VI o un Super Balance. Así que nos gustaría poder tocar unas notas y que escuchéis la calidad tímbrica. A partir de ahí podemos también compararlo con otros instrumentos que presentaremos ahora en los siguientes minutos. Forestone GX. Super Balance. Forestone GX. Super Balance santoneado. Bueno, hasta aquí la demostración de hoy. Espero que os haya servido. Para mí sí que puedo afirmar en mi escucha que el Forestone GX, este saxo intermedio de la marca japonesa, es el que se encuentra entre medio, tímbricamente, justo del Axos y del SBA Vintage, ambos Selmer, uno actual, moderno, con ese sonido un poco más aséptico, más limpio, y por contrapartida el SBA algo más añejo, más aterciopelado, oscuro, si se quiere llegar a decir. Y el Forestone lo veo en un perfecto equilibrio entre esos dos. Se cuela muy sutilmente en ese rango, siendo un instrumento muy apetecible para un saxofonista tanto amateur como profesional y a un precio muy, muy competitivo. Así que a tener en cuenta. Muchas gracias. Chao.